Vamos ahora a precisamente seguir hablando de los últimos antecedentes de este lanzamiento de misiles y drones cerca de las 2 de la mañana en Israel, y que a esta hora tiene, ya lo decíamos con Elisa Contreras, máxima atención en esa zona. Raúl Soria está con nosotros para analizar y seguir analizando, Raúl, porque lo hacías desde temprano, una vez que ya se comenzó a conocer esta información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Fresia, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, esto se veía venir, ¿no? Se ha dicho así con las advertencias que Irán había hecho a Israel. Ahora, ¿el contexto era el que se esperaba este fin de semana? Sí, se había dicho, y Estados Unidos tenía inteligencia bastante precisa y había tomado medidas. De hecho, que Biden dejara sus vacaciones o su recreo de fin de semana y volviera a la Casa Blanca muchas horas antes del ataque, ya te dice con qué certeza Estados Unidos por lo menos lo tenía claro. Y desde ese punto de vista hay que decir que con una mirada estratégica de largo plazo, uno tiene la impresión de que Israel e Irán han tenido malas relaciones siempre. No es así. Irán, y durante el tiempo del Shah, se decía el Shah de Persia, tenía excelentes relaciones con Israel. Y uno de los temas que ha tenido Irán después de la Revolución Islámica, una vez que llegaron los clérigos al poder, fue esa deuda que ellos consideraban que Israel tenía al haber sostenido a la dictadura del Shah de Irán, y desde ese momento comienza a darse un antagonismo bastante violento, y la Revolución Islámica proclama a Israel como uno de sus enemigos, y desde entonces las relaciones han sido muy complejas y, como lo han dicho otros analistas, ambos países llevaron adelante una guerra secreta, subterránea, en que Israel ha asesinado a varios científicos nucleares porque tiene un temor existencial, como lo dice Israel, de que Irán llegue a tener una bomba atómica y, digamos, pese a que Israel las tiene, una cosa es tenerla uno y que la tenga el enemigo. Exacto. Raúl, ¿qué diferencia hay de Irán con los otros países árabes? ¿Mayor quizás eso, tecnología o estudio para tener y mantener armas? Bueno, Irán no es un país árabe, por cierto, es un país es Persia. Y digamos, y religiosamente también ellos son chiitas y no sunitas, como en la mayoría de los árabes. Aunque hay países árabes con mayoría chiita, pero hay un cisma religioso muy profundo que ha jugado también. Ahora, lo más sorprendente para mí en todo este conflicto hasta ahora ha sido, incluyendo Gaza, la tranquilidad o la pasividad de lo que se llama la calle árabe. Es decir, ¿por qué las sociedades árabes no se han manifestado? Yo diría que casi han habido más manifestaciones en Londres, en Francia, en París, protestando por la guerra, que lo que hemos visto en las capitales árabes. ¿Y cómo se podría explicar eso? Una de las características que tiene el mundo árabe, que suele ser explosivo. Tienen largos periodos de pasividad y de repente estalla, como lo vimos en la primavera árabe, y es un estallido que recorre todo el Medio Oriente y cae en gobierno, y de alguna manera algunos logran, los gobiernos tradicionales, logran empararse nuevamente del poder y todo desaparece. Hay una represión muy grande, como la vimos en Egipto y otros países, y bueno, otros países terminaron en una guerra civil atroz, como Siria, y bueno, la vida sigue adelante sin grandes cambios realmente. Por ejemplo, cuando fue la primavera árabe, ¿qué era lo que movía estas movilizaciones y que fue como el efecto dominó, ¿no? Pasaba en una ciudad, en otra, que esto no genere, lo que tú dices, Raúl, que esto no genere esa movilización ahora, o vamos a tener que esperar que responda así el mundo árabe como... Bueno, en general todas las respuestas son a partir de situaciones domésticas. Toda la política en general es política interna. Es raro un país que se movilice por lo que pasa en el país vecino, aunque hayan simpatía. Y hay una, si tú quieres, una cierta individualización de los países en particular que nos transmiten unos a otros. Pero lo principal de la primavera árabe, recuerda, fue por el aumento del precio del trigo, por el aumento de los precios de la comida, y había una crisis económica generalizada. Y bueno,
como en todo el mundo, en Estados Unidos, en América Latina, cuando a la gente le falta para comer, es mucho más sensible y abierto a movilizarse, a rebelarse. Sí, ahora el tema, por ejemplo, de la respuesta de Israel. Sí o sí va a ocurrir, o sea, sé que hay incertidumbre y todo, pero lo hablábamos antes con Alicia Contreras, que finalmente Israel, si no lo hace, como que hasta marcaría un precedente si no hay represalias, ¿no? Pero con o sin respaldo de Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, Estados Unidos ha respaldado completamente a pero en un Israel. Ataque de vuelta. Yo creo que la política, si uno observa la política de Israel, siempre ha habido represalias. O sea, Israel no se deja tocar y si alguien vulnera su seguridad, siempre ha respondido, y es una política. No te olvides que esta es la región del ojo por ojo, diente por diente. Sí, claro. De ahí salió ese concepto. Ah, ¿de ahí salió? De ahí salió. Mira, bueno, es bíblico. Eso no lo sé. Exacto. Claro. Y de ahí viene. Entonces, hay una cultura muy fuerte a nivel popular en todo. Israel es parte del Medio Oriente y yo no voy a permitir que me hagan ningún daño. Y Netanyahu lo ha expresado en forma textual. Si alguien nos toca, nosotros lo vamos a tocar de vuelta. Entonces, hablando en metáfora, no se puede desenvainar la espada o la cimitarra sin derramar sangre. Entonces, digamos, estoy tratando de ubicarlo culturalmente en una región que tiene una tradición y una cultura de no permitir las agresiones sin responderlas. Y eso, el contacto que se espera tenga el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, con Joe Biden, ¿qué se podría esperar de ese contacto? ¿Te voy a respaldar en el ataque o qué? ¿O es más una señal diplomática para el mundo? No hay ningún secreto que hay malas relaciones entre el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Biden, pero, dicho eso, los intereses de Israel como Estado y Estados Unidos son pero muy estrechos y tienen un nivel de colaboración extraordinario. Déjame darte un ejemplo. En Washington, en la sede de la CIA, hay 2 países que tienen oficina propia dentro del cuartel general de la CIA. Son Gran Bretaña e Israel. Ya, con eso es más que un simbolismo. Hay que esperar entonces que se llegue a una conversación más allá de lo personal, que dé una señal a Irán en este caso, de hacer parte a Estados Unidos, porque, bueno, Irán también advirtió que no respondan sabiendo que lo van a hacer. Bueno, básicamente Israel y Estados Unidos, para no hablar de los mandatarios, tienen intereses comunes en tener una, ¿cómo se llama? Un dominio y parar todos estos movimientos insurreccionales, como el mismo Hamas, ¿no? Claro. Y Hezbollah, y que no prolifere, y Estados Unidos ha sido víctima directa de atentados brutales, específicamente en el Líbano, donde murieron más de un centenar de infantes de marina en una gran bomba en Beirut. De manera que hay una comunidad de intereses que va mucho más allá de un gobierno u otro, pese que efectivamente han habido fricciones entre ambos mandatarios. En la comunidad internacional ha sido clara, tajante. Ha habido desde nuestro país también, a través de redes sociales, que es la forma ahora, ¿no?, de rechazar un hecho con la suficiente fuerza después de este hecho, Raúl. ¿Rechazar cuál hecho? El hecho de los misiles enviados a Israel, que lanza Irán a Israel. Lo pregunto porque también ha habido una comunidad internacional muy crítica con Israel por lo que pasa en la Franja de Gaza. Entonces, ¿con cuánta fuerza se ha hecho notar la comunidad internacional para rechazar esto? En realidad son palabras de buena crianza, ¿eh? No va mucho más allá que eso, sí. Porque en definitiva la situación en Israel ha venido violando una cantidad de veces. De hecho, el Consejo de Seguridad sacó una resolución y por mayoría vota el Consejo de Seguridad, que digamos no son todos los miembros de Naciones Unidas, sino que son 15 países
varias veces Estados Unidos aplicó su veto a mociones que cuestionaban a Israel. Y bueno, finalmente, después de muchas negociaciones, salió una condena a Israel y se le decía que tenía que tomar algunas medidas. Israel las ignoró. De manera que una cosa es el lenguaje diplomático y las condenas y nos parece muy mal y no debe hacerse esto o lo otro. Claro. Y otra en la práctica es distinta. Por eso te preguntaba, porque ha habido una comunidad internacional muy crítica una y otra vez también con esas decisiones, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no ha quedado en eso. Ahora, no tiene nada que ver la decisión que Benjamín Netanyahu tome y la población civil que pueda ser atacada en este circunstancia. Y ahí tienen las palabras de buena crianza, seguramente, de los países del mundo. Te quiero contar, y aquí nos están acompañando, que ya en The Times de Israel está un medio de comunicación de ese país, está lo estamos viendo acá. Está reportando que Netanyahu está hablando con el presidente de Estados Unidos, un contacto telefónico, tal como se había anunciado ya. Acá, ¿qué es lo importante, Raúl? O sea, en formas, digamos, el tiempo que dura la conversación, el contenido, obviamente. ¿Qué más después de esto se podría descomprimir la tensión o difícil con este contacto entre ambos? Lo más importante es que están hablando. Ese es el hecho más relevante. Lo que digan va a ser secreto y de nuevo van a salir palabras de buena crianza. Estados Unidos seguramente va a repetir que está con Israel bajo toda circunstancia, como lo hizo antes del ataque y como lo demostró en la práctica, que está respaldando a Israel. Y el primer ministro israelí va a tratar de bajar un poco el perfil a la situación. Pero esto no ha terminado al 100%, digamos, aunque no se produzcan mayores ataques, no haya nuevos lanzamientos, o que Israel podría elegir algún blanco simbólico para indicar a Irán de que esto no dolió, no nos pasó nada y seguimos tan dispuestos a tomar represalias cuando sea necesario. A mí me sorprendería que Israel no tome una represalia de algún tipo. No necesita ser particularmente mortífera o dura, de la misma manera que lo hizo Irán. Irán fue muy cuidadoso, es decir, casi con pinzas fue este ataque por los antecedentes que se tienen hasta ahora. Es decir, buscaron, imagínate que hay un solo niño herido y es por los fragmentos de un dron, que eso, cuando uno ve lo que está pasando en Ucrania, todo el tiempo hay heridos por fragmentos de drones que son derribados. Así que eso ni siquiera responde a una voluntad de dañar a alguien. Me parece que por los antecedentes que tenemos hasta ahora, que Irán realmente actuó con pinzas. ¿Y por qué? Porque no podía permitir, desde su perspectiva, que, por decirlo en términos muy coloquiales, le tocaran la oreja. Claro. Es decir, no podía aceptar, y de cara a su público, a su pueblo, pero también internacionalmente, que digamos, le asesinaran a un par de generales y le atacaran su territorio en la forma de un consulado y simplemente decir, bueno, en realidad esto no nos parece bien. Ahora, en el caso de Irán, Irán es un país con una gran visión estratégica y son grandes jugadores de ajedrez y saben muy bien cuándo sacrificar una pieza para poder ganar una de mayor valor. Es decir, yo a Irán lo he seguido durante décadas y son, digamos, y además tienen una decisión muy fuerte. Cuando ellos, digamos, toman tienen un objetivo, una decisión, no cejan en eso. Raúl, aparecía también desde las propias redes sociales del primer ministro de Israel que se estaban reuniendo porque ya había una decisión de que se hiciera que tomara él la decisión de que si iba a responder o no. Lo habían aprobado hoy en algunas instancias del gobierno de Israel. Y 25 minutos de conversación. Isel Guerra, nuestra compañera, está también aportando con 25 minutos de conversación, dice que fue la que sostuvo el presidente de Estados Unidos y Benjamín. Una conversación larga. Sí, o sea, casi media hora. No fue protocolar. Ya, eso también es una señal, ¿no? Absolutamente. Claro. Ahora, eso tiene que ver
con lo que se va a realizar mañana. Porque en eso había quedado, que cuando se le da el vamos a que Benjamín Netanyahu tome la decisión, lo hablábamos delante con Alicia, entonces bueno, tienen que ahora esperar qué decisión, la toman de manera autónoma o se va a esperar el respaldo de Estados Unidos para hacer alguna acción. Porque tú decías también, Raúl, que podía ser que Israel no hiciera una tremenda represalia mortífera o eso, pero sí va a hacerse parte de algo. Sí, bueno, yo creo que Israel tampoco está en tantas condiciones para entrar en un conflicto con... Por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Absolutamente, o sea, el ejército israelí está absorto y tienen que hacer rotación y la están haciendo. Es muy difícil para un ejército, no importa cuán efectivo sea, cuán entrenado esté, 6 meses para tropas en frente de combate es una brutalidad. O sea, hay gente que no está durmiendo bien, que está muchas veces, aunque estén en sus cuarteles, en zonas de conflicto, están siempre alerta, no comen con la misma... es decir, todos estos factores, está lleno de estudios, ¿no? Cómo eso afecta incluso el juicio de los oficiales y los soldados que están en el conflicto. Es distinto tropa fresca que viene llegando y viene con todos los brillos, exacto, de gente que ha estado 6 meses y sobre todo en un ejército donde la mayoría son reservistas. Es decir, hay gente que no está entrenada permanentemente. Claro, y hacen ejercicio de un mes cada año, pero no es lo mismo que... Además, hay un tema de edad, o sea, cuando tú movilizas reservistas de más de 40 años, ya es otro estado físico que jóvenes de 20. ¿Y por qué hay más reservistas? Porque definitivamente no hay un ejército tan numeroso que da y que resista 6 meses y con esa intensidad de... Es numeroso el ejército de planta, pero es una... digamos, tienes los jóvenes tienen un servicio militar, no recuerdo ahora, pero son 2 años. Sí. O sea, tomarle 2 años a un joven de su vida, y muchos lo hacen voluntariamente, les gusta, pero hay muchos que no. Entonces y tienen todo este conflicto con los ultra religiosos que por razones religiosas no quieren participar. Claro. Es decir, es un tema muy conflictivo y mantener movilizado y en frentes de combate a esa cantidad de gente es problemático. Por eso, volviendo a tu pregunta, si Israel está en condiciones de enfrentar a Irán, si fuera un tema existencial, como la bomba atómica, en fin, y supieran que Irán se está preparando para algo a ese nivel, bueno, eso es otra cosa, pero ahora no creo que van a tomar medidas tan drásticas. Ya. Y espero que no sean mis últimas palabras famosas. Bien, Raúl Sor, muchísimas gracias por... vamos a seguir hablando de esto, por cierto, ojalá que no sea solo en el comienzo, pero nadie sabe. Gracias. Chao, Felicia. Chao.